Salí regañado. De todo. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de conceptos fundamentales en PSP. Algunas preguntas que salen. Entonces, ¿qué conozco de mi rendimiento actual? Conozco mi productividad, conozco qué tan eficiente soy para desarrollar software, conozco en qué empleo mi tiempo, si las empleo en tareas de proyecto, o lo uso en contestar correos, o lo uso en dar soporte al cliente, o lo uso en otras cosas. La idea es como poder determinar a nivel personal qué tan productivo utilizo mi tiempo, o sea, qué tan productivo soy, qué tan eficiente soy para usar mi tiempo dentro de un día de trabajo. Eso lo conocemos, pero realmente es muy complejo conocer eso. ¿Qué actividad me toma más tiempo? No, a mí me toma más tiempo hacer la parte de diseño de un aplicativo. No me gusta mucho la parte de diseño y es la que más me toma. No me gusta mucho eso. O me toma más la parte de análisis de requerimientos. O me toma más la fase de pruebas. Entonces, poder determinar uno qué actividades me toman un poquito más de tiempo y poder comenzar a tomar acciones oportunas respecto a eso. ¿Cómo hago seguimiento a mis planes? ¿Yo hago realmente un seguimiento a mi cronograma o simplemente yo lo reviso la primera vez y al final me doy cuenta que tengo un desfase del 10%? Entonces la idea es que poder evaluar eso y poder determinar cómo puedo hacer un seguimiento a un plan de proyecto. Hoy en día existen herramientas como Project, en la cual hay una campito, una columna que yo coloco porcentaje de avance y ver la importancia de uno colocar un 100% ahí. Cuando yo coloco un 100% ahí, y más adelante lo vamos a ver, eso le pega directamente a un indicador que se llama el valor ganado. El valor ganado solamente lo obtengo cuando tengo el 100% de una tarea. Yo tengo un valor planeado y yo planeo que yo voy a acabar la tarea hoy, pero realmente hoy estoy al 90%. Mañana, y siempre pasa eso, uno le pregunta a los ingenieros, ¿cómo vamos? No, voy al 90%. Y por ejemplo, acaba mañana. Mañana le pregunto, ¿cómo va? No, por la mañana le pregunto, no, voy al 95%. Ya, listo. A finalizar la tarde, ¿cómo va? No, voy al 90%. Yo, ¿cómo así al 90%? No, es que ya casi, ya casi. Y así me tiene durante 15 días al 98%. ¿No? Y eso siempre pasa. Entonces, realmente es ver la importancia de ese porcentaje de avance, porque ese piquito, ese último 10% es el crítico, porque siempre nosotros tendemos a decir que voy al 90%, pero de ahí para adelante eso nunca termina. Entonces es la influencia de ese 100% ante un indicador clave de seguimiento, como se llama el valor ganado. ¿Cuántos efectos habrán al final de un desarrollo? Si yo tengo unos datos históricos dentro de un proyecto y van a ver que, digamos, dentro de una herramienta, o como mi compañero lo menciona y lo he vivido, dentro de los programas que yo desarrollo en un curso, al comienzo es muy automático, muy manual, comenzar a ingresar datos, porque todavía no tengo datos históricos. Pero ya después de un cuarto o quinto programa, cuando ya tengo un conjunto apropiado de datos, la misma herramienta me comienza a hacer proyecciones. Me comienza, no, de acuerdo a su productividad, a ese histórico que tiene sus 4 programas, con ese tamaño de programa que usted quiere desarrollar, le proyecto que usted va a sacar tantos defectos. O sea, le proyecta uno más o menos por su comportamiento. Y ahí es donde juega el tema, temas estadísticos en los cuales se basa PSP, que ya más adelante, digamos, les voy a explicar un poquito. Es como, pues, digamos, como un poquito de equipos estáticos. En intergrupo hay demasiado dinamismo en los recursos, ¿no? Pero PSP como es personal. Entonces dado mi proyecto y dado el tamaño que propone mi proyecto y dado mi productividad, yo sé más o menos cómo me va a ir en el discurso de mi proyecto. Son los datos propios míos. Pues lo que hace, por ejemplo, para esa parte, cuando son equipos de varios ingenieros, ahí es donde juega el tema del TSP. Entonces TSP va a trabajar Iván, va a trabajar Nilsson, va a trabajar muchos compañeros, y él consolida todas las métricas individuales, las consolida y me hace un plan de proyecto teniendo en cuenta los ingenieros que van a ser parte de mi equipo. Buenísimo. Pero pues eso es bueno. Aquí, pues eso lo hablamos, normalmente acá en Intergrupo hablamos mucho el tema de esto, que es donde lo evidenciamos dentro de la data que se realiza en el BookTracker. Hay una herramienta que también se llama BookStats, donde yo puedo ver dónde se inyectan los defectos. Ahí es cuando uno le manda el correo a William y nos dice, oiga, ¿por qué en la revisión PAR no hay defectos inyectados ni removidos? Entonces ahí es donde es clave el tema de comenzar a reportar datos en esas herramientas y poder uno evaluar dónde fueron la mayoría de defectos inyectados o removidos. En algún momento podemos ver en el transcurso de la charla, ver cómo está un bug está de algún proyecto y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los defectos se inyectan en código fuente, pero se remueven en la fase de pruebas.
y se van a dar cuenta que ese más del 70-80% de sus defectos se ve así, y eso no debe pasar. La mayoría debe estar orientado a que los defectos sean inyectados y removidos en las fases anteriores a pruebas. Entonces eso es lo que se busca medir acá en TSP. ¿Cuáles son los defectos que más me encuentran? Lo que les mencionaba, uno poder determinar dentro de su proceso personal es cuáles son los defectos la tipificación de defectos que no me reportan a mí, ya sean de codificación, ya sean de sintaxis, de lógica. Eso lo define en PSP, uno puede definir unos estándares de tipos de defectos, pero pues no es una camisa de fuerza. La idea es que posiblemente en Intergrupo comencemos a categorizar esos tipos de defectos y aumentar un poquito a medida que vamos avanzando. Esto es, conozco mi productividad, yo puedo decir en algún momento, mediante una unidad de tamaño, yo puedo decir, mi productividad es de 200 líneas de código fuente por hora. Mi productividad son 3 hojas de requerimientos por hora. Mi productividad es tantas pantallas de presentación por hora. Eso lo podemos medir en este momento, no lo conocemos. O sea, esa productividad es muy compleja de conocerla porque no tenemos datos en que evidenciarlos. Pues yo sé que el tema de comenzar a medir uno el aplicativo o el software de uno mediante líneas de código fuente es muy complejo, pero hay más unidades que pueden correlacionar con el tiempo, con el esfuerzo, y ahí podemos comenzar a personalizar alguna unidad de tamaño diferente. Pero pues a medida pues, que vamos avanzando les voy a explicar cuáles unidades de tamaño podemos utilizar o de qué forma seleccionar una buena unidad de tamaño. ¿Eso implicaría más o menos estar haciendo un check-in cada hora? Para que pueda empezar a medir. Pues podríamos estar pensando en eso, cuando yo pues no sabría, cuando hago un check-in medir cuánto mide mi componente y de acuerdo a eso, o también hay herramientas automatizadas en las cuales yo puedo, defino mi línea base, por ejemplo va a ser un mantenimiento, cuento la línea de código actual de mi aplicativo, mide 100 líneas de código fuente, ahora comienzo a desarrollar un requerimiento, ahora mido nuevamente la línea de código fuente y miro la diferencia, y la herramienta que les cuento, él me dice, si esa se puede conectar a TFS y también se puede conectar a un repositorio local. Entonces, él mira cuáles códigos fueron modificados, las líneas que fueron modificadas, cuáles líneas fueron eliminadas y cuáles líneas fueron adicionadas. Y eso es una métrica que me puede a mí indicar, sacar eso. O sea, para medir líneas de código fuente es clave tener una herramienta automatizada, no es ponerme yo a contar porque si no es sí, porque al comienzo en el curso hicimos así, ¿sí? Para hacer la prueba del primer desarrollo del contador de líneas nos tocó a líneas es más educativo, entonces sí, pero entonces sí, cuando uno lo vive ya se da cuenta. Y digamos a esa parte de medir líneas de código fuente es clave basarse en estándares. O sea, cuando yo comienzo a programar con estándares, comienzo a mirar el style code, FX code, cualquiera de esas herramientas, me permite a mí estructurar un código fuente bien definido y poderlo medir y que el indicador de líneas de código de tamaño de un dato real. Por ejemplo, si yo descarto las líneas de comentarios, yo sé que las líneas de comentarios no son líneas de código fuente, esas no son contadas como líneas de código fuente. O de pronto los corchetes de abrir y cerrar no son líneas de código fuente, pero ya una línea de código, un if, alguna cosa sí puede ser contada como línea. Entonces ahí es como definir los estándares de cuándo es una línea de código fuente y cuáles no. Bueno. Para ustedes, ¿qué es un proceso? ¿Qué me puede dar de lo que creerían que es un proceso? ¿Qué es un proceso para ustedes? Un conjunto de pasos que se dan de inicio a fin de una tarea. Sí. ¿Alguna otra? ¿Hay que hablar? ¿Listo? ¿Para usted qué es un proceso? Así es como seguir una serie de seguir unos pasos que tienen ciertas reglas y ir siguiendo esos pasos y acoplado como las reglas para cumplir un fin. Y pues un conjunto de actividades o eventos ¿sí? coordinados o organizados que se realizan de Eso me sonó ¿Cómo se expresa bien? Con el rincón del vago.com. Excelente lo que dice el compañero. No, si todos, sí, es una secuencia de pasos de actividades relacionadas con un orden lógico y definido. Aquí hablamos de un proceso definido. O sea, un proceso es
Pues sí, guía nos sirve para guiar realizar un trabajo correcto y completo. Un proceso, pues, un proceso también se puede medir. Y la idea es que dentro de un proceso podemos sacar métricas, indicadores de nuestro comportamiento y poderlo, eso nos sirve para comenzar a optimizar nuestro proceso. Un proceso realmente es estático, pero también se debería comenzar a optimizar y a proponer mejoras dentro de un proceso. Un proceso también puede servir como un marco de trabajo que nos puede servir para hacer una definición de una planeación, para hacer un seguimiento continuo a ese a ese proceso y para hacer una gestión de cómo se está comportando. Hay diferentes procesos, hay procesos también dentro de una empresa. Yo defino un proceso de calidad, un proceso de misional de una empresa. Yo puedo sacar mediante herramientas, un dashboard, un balance scorecard, alguna cosa, yo puedo sacar indicadores para saber qué tan bueno está mi proceso. Eso también es un ejemplo de un proceso. Y me sirve para planear y gestionar la calidad dentro de un ciclo de actividades. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un proceso y un plan de proyecto? Ahí se puso en Wikipedia. Diferencia. Yo tratando de no volver a Esa es la forma en que varias cosas voy a implementar dentro de mi proyecto. Así ya como un conjunto de procesos en un orden específico para que el plan se cumpla. Sí, sí puede ser. Yo lo veo como esas actividades que uno ya define para ejecutar en su proyecto de acuerdo con el proceso que está definido, porque el proceso es macro, es una abstracción. O sea que el plan contiene el proceso. No, el plan toma el proceso como, toma ¿cómo decirlo? Toma los conceptos del proceso o las actividades del proceso y las aplica al proyecto para organizarlo. Sí, digamos eso es muy real. La diferencia entre un plan de proceso es que un plan y un proceso es que el plan, además de contener el proceso, además de basarse en el proceso o tomar como insumo el proceso, tiene otros ítems adicionales, como es los recursos que van a ejecutar ese proceso, los roles que van a participar dentro de ese proceso, qué persona, ya individuos, tal ingeniero va a trabajar dentro de este proceso, ya es un cronograma, yo ya asocio un cronograma, da un proceso, asocio un cronograma a eso, y eso me hace parte de un conjunto que se llama un plan de proyecto, y también ver la parte de un presupuesto, costos y demás hacen parte de un plan de proyecto. O sea, el proceso es clave para un plan, pero el plan ya abarca un poco más el tema de gerencia y seguimiento de... Ahí es como la idea es tener primero el plan y con respecto al plan ir haciendo el proceso. Primero tomo el proceso y después lo complemento con el plan, metiéndole recursos, metiéndole roles, metiéndole los costos que me puede implicar implementar ese proceso que voy a trabajar. Aquí hablamos, ¿qué es un proceso? Ahora hablamos de un proceso personal. Un proceso personal es un conjunto de actividades que guían y estructuran mi trabajo, un trabajo personal. O sea, ver cómo yo puedo hacer trabajos individuales y hacer el seguimiento de hacer unas actividades para que pueda lograr un proceso definido. Me permite a mí capturar datos para medir y mejorar mi trabajo. Captura datos como mediante el time tracker, mediante el log de defectos, mediante no sé, quizás el injetar muchas herramientas que me pueden a mí servir para comenzar a capturar datos de una manera consciente y real. Ahora sí vamos a comenzar el curso. ¿Qué es PSP? PSP bueno, su palabra dice es Personal Software Process, es un proceso personal de software, lo que me permite a mí mejorar mi productividad, medirme a nivel individual que también me estoy comportando dentro de un proceso definido y ver cómo puedo optimizar y plantear mejoras continuas a ese proceso personal de desarrollo. Personal es solamente orientado a desarrollo de software, no es orientado a metodologías de pruebas, ni es orientado a metodologías de planeación y demás, sino solamente metodologías orientadas al desarrollo de software. Aunque tiene que ver mucho con temas de planeación, sí saco indicadores de planeación y sirve mucho para el tema de gerencia de proyectos y para el tema de los arquitectos y líderes técnicos de un aplicativo, pero su fuerte es documentar o llenar información dentro de un proceso de desarrollo de software. O sea, el PSP se encarga de evaluar el proceso y tomar mediciones a nivel de persona, es lo que entiendo. O sea, yo tengo un equipo de trabajo en donde estoy aplicando PSP y lo que hago es tomar una serie de mediciones con respecto al proceso, con respecto al plan, tomar las mediciones individualizando las personas que componen mi equipo. Sí. Digamos, eso digamos,
lo clave para PSP. O sea, que cada ingeniero que está trabajando en mi proyecto, cada ingeniero debe comenzar a registrar sus datos. Y de acuerdo a eso, ya la gerencia puede comenzar a evaluar la productividad del ingeniero. La idea es como que el ingeniero no se sienta como que lo están auditando, sino simplemente para que lo enriquezca y les diga, bueno, ya sé cómo es mi comportamiento y cómo puedo mejorarlo. Y cuando ya comiencen a trabajar fuertemente en PSP, van a sentir la necesidad de comenzar a mejorar continuamente su proceso de desarrollo. Digamos, este marco de trabajo fue desarrollado por Lars Humphrey. Él es un gurú de desarrollo de software. Él trabajó y desarrolló otro modelo que se llama CMMI. Primero se llamó CMM, después evolucionó a CMM y nivel, CMM y nivel, los colonias que se manejan. Ahí habla él de que cuando, como les comentaba en un inicio de la charla, decíamos que las empresas nuevas que quieran implementar un modelo de madurez dentro de sus compañías, si se basan en PSP, es claro, o sea, PSP bien llevado, los pone en un nivel de madurez, un nivel 3 dentro de CMMI. Pues sí, tendría que complementarlo con una serie de actividades propias de CMI, pero esto es algo muy clave para poder llegar a un modelo de madurez bien implementado. Una pregunta, además, ¿esto tiene alguna relación o en qué se diferencia PSP de lo que manejamos ahorita de Root, de Scrum o de todas estas metodologías? Pues Scrum y Root es más metodologías como de desarrollo de software o de ciclo de vida. Las prácticas del desarrollo para la persona. Pero no es orientada tanto a calidad. O sea, digamos, Root no es orientado, es orientado a metodologías de desarrollo, a metodologías y prácticas para implementar un buen ciclo de desarrollo, pero entonces a PSP no le interesa si usted utiliza para hacer diseño UML o usa cajitas o usa papel y lápiz. Digamos, a PSP no le interesa mucho cómo usted implementa la fase de diseños o cómo hace sus pruebas unitarias o si las hace como usted las haga o cómo hace seguimiento o chequeo de su diseño. A lo que le interesa es que usted registre datos reales y comience a hacer mediciones de su proceso de calidad. Lo que le interesa mucho a PSP es evaluar su productividad y evalúa la calidad como pues mirando los defectos que se van reportando dentro de todo el proceso. O sea, PSP es más un framework basado en calidad, más no es un proceso que evalúe la forma de cómo usted implementa las PSP no aporta al desarrollo. Esto mejora más como los procesos de estimación, ¿no? Sí. Cuando me dice que no aporta al desarrollo. No aporta al desarrollo, no aporta a la implementación del como tal. Exacto, no define metodología. Tú, por ejemplo, para este componente, bueno, ya me dice, bueno, yo puedo estar insertando tantas líneas de efectos. Yo remuevo líneas de efectos en cada proceso, en mi prueba unitaria, en mi prueba de desarrollo, en la fase de planeación, y te dice que te vas a demorar tanto tiempo. O sea, pero es algo... PSP mide y saca estadísticas, pero no... Es más a nivel personal, para medir la calidad a nivel personal, que cada quien sepa cómo está, y para que el nivel de gente también sepa cómo está cada uno, para ayudar en qué está cada quien. Sí, sí, no, es independiente de la metodología. Es más orientado a cómo hago yo mi desarrollo. No se fallo más, no se equivoco menos. Para ir mejorando cada vez. Con una herramienta en donde te diga cuánto es. Ahí es donde uno cae en el error de no conocer cuáles son las tallas, ¿sí? De qué es lo que significa cada talla. Exacto. Bueno, digamos, PSP ayuda a mejorar un poco su rendimiento personal. PSP se basa en unos principios en los cuales, por ejemplo, cada desarrollador es diferente. O sea, no todos los desarrolladores trabajan de la misma forma, con la misma rapidez, con su mismo estilo de programación. Entonces, por eso es que es un proceso personal, que cada uno mide su productividad, pero es independiente. El mismo aplicativo, las mismas clases, Iván la desarrolla de una forma, Nison la desarrolla de otra forma. Entonces, cada uno tiene que tener su métrica individual. Las mediciones y sus resultados sirven para mejorar el proceso personal. Eso es clave. Lo que les hemos mencionado siempre es, con los datos que yo registro, puedo sacar indicadores y evidenciar cómo puedo mejorar mi proceso de desarrollo de software. Aquí es clave crear esa conciencia por parte de los desarrolladores que ellos son clave para que la calidad del software se implemente, para que el software salga con calidad.
Ellos son la primera, bueno, igual comenzamos con la parte de arquitectura, diseño y demás, pero después siguen ellos que hacen la parte de implementación y además vienen otros que son los analistas de pruebas en los cuales les meten más tema de calidad, pero el ingeniero que implementa es crear esa conciencia de que realmente lo que ellos entregan debe tener unos atributos claros de calidad. Eso sí es muy real, o sea, es menos costoso encontrar y solucionar defectos en fases tempranas que en las fases de pruebas. No sé, digamos, yo me equivoqué en la parte de desarrollo, le hicimos una revisión par y le reportamos un defecto. Bueno, solamente se vio afectado que el ingeniero de desarrollo y ya, no más, no tuvo que hacer nada. Lo modifico en mi máquina de desarrollo y ya, despliego y pruebo y listo. En cambio, si por ejemplo el error lo encontramos en una fase de pruebas de los analistas de intergrupo, ¿qué pasa? Me registran un bug, entonces tienen que reportármelo al bug tracker, yo en bug tracker lo soluciono, hago mis pruebas unitarias, hago un despliegue correcto, ahora le digo al analista de pruebas, bueno, despliegue nuevamente, ellos despliegan, entonces ya se dan cuenta que es más actividades. Y ahora cuando está en el cliente, peor, ahora en el cliente tenemos que hacer un paso al cliente, pasar por pruebas, pasar por desarrollo, revisión par y demás y demás. Y además sumarle algo que no se ve, que es la pérdida de credibilidad que comenzamos a generar en el cliente. Cuando le entregamos una versión con bugs, bueno, solucionado, otra versión con más bugs, a veces un bug mete 4 bugs más, y eso comienza, entonces el cliente dice, no, pues, estabilíceme esa versión y cuando la versión esté estabilizada, pues me la entrega. Entonces por eso acá es importante que entre más cerca estamos a la parte de desarrollo, menos costoso es comenzar a solucionar incidentes. Yo creo que eso ayudaría un poco a, como la política de evolución de desarrollo del grupo, donde lanzar arranque esta semana, así, sea mucho menos traumática para el desarrollador, porque van a una política de evolución de desarrollo. Si algo está mal un 70%, lo vuelven completo, no van a hacer todo. Yo creo que eso sí ayudaría mucho a evitar ese tipo de evolución. Entonces esta política es aplicar, nosotros aplicamos el mapa. Sí. Aquí hablamos de que es más eficiente prevenir defectos que encontrarlos y solucionarlos. Si yo trato de una fase temprana de hacer mi desarrollo con mucho criterio y con mucho cuidado, pues es más fácil que después tratar de buscar un incidente donde un ciclo que ni idea qué fue lo que pasó, hacer debug y debug, hasta cuando me doy cuenta es que se me olvidó variar que dividiera por ser, no sé. Entonces es más sencillo comenzar a hacer el desarrollo con mucha calidad, pues para que a futuro no sea más complejo y más traumático encontrar y solucionar esos defectos. La calidad siempre está garantizada por el proceso que lleva, por la calidad dentro del proceso que llevamos. Si hacemos un proceso con calidad, eso se ve reflejado en el producto que entregamos. Pues siempre deberíamos saber que los desarrolladores deberían comenzar a medir y analizar su trabajo personal de alguna forma. No es que ahora nos vamos a implementar PSP porque tiene que ser así, no, que ellos sean conscientes de cómo ellos quieran, pero saber cómo se está comportando su trabajo y cómo pueden mejorar. Siempre deberíamos tener en cuenta las lecciones aprendidas. Hablamos de la fase de postmortem, deberíamos eso hacer una fase donde comenzamos a compartir las lecciones aprendidas y que no se queden ahí en un portal de SharePoint radicadas, sino que realmente se le haga seguimiento y comiencen a evolucionar esas lecciones aprendidas. Bueno, PSP contiene una serie de fases que son básicamente 3 fases. Tenemos la fase de planeación, que es donde se hace toda la parte de estimación. Ahí hablamos de un diseño conceptual y ya más adelante les explico al detalle qué es la fase de planeación. Tenemos una fase que le llaman desarrollo, donde hacemos una serie de actividades. Hacemos un diseño ya de un diseño detallado, hacemos una revisión de ese diseño detallado, hacemos una codificación, es decir, implementamos lo que se planteó en el diseño, hacemos una revisión de código fuente, hacemos una compilación. Ahí hablan de una fase de compilación, o sea, TSP habla de una fase de compilación, pero realmente hoy en día la compilación es automático y eso no sé, esa fase se puede obviar de pronto por unas pruebas unitarias. Entonces, una integración. Sí, como una fase de integración o de integración continua, ahí podemos meter esa parte de compilación. Y las pruebas ya son pruebas de las pruebas unitarias que se hacen, pruebas de funcionarios que se hacen dentro de una fase de desarrollo. Eso lo hace más una persona, ¿cierto? Esa revisión no es que la haga un par. Ahí cuando vamos a la revisión de diseño, revisión de código, es que yo mismo, sí, después de que termino mi diseño, entro y lo valido. Exacto. Aunque también se podría la otra persona también revisar el diseño y entrarle también los defectos. Pues, sí, si nos metemos en el contexto que es personal, seguramente todo esto lo ejecuta la misma persona. Sí. Exacto. Pero pues ahí podríamos ahí comienza la personalización del proceso. Bueno, acá se muestra un ejemplo, es una imagen sacada del CEDI, en la cual mostramos que están todas las fases que les acabo de comentar
Y siempre esto está, en cada fase comenzamos a radicar tiempos en un log de tiempos y en un log de defectos. Cada fase me va implementando mis defectos y los voy registrando en esta fase. Al final se habla de un project plan summary, de un resumen de proyecto donde yo comienzo a ver, es una de las ventanas de las herramientas y vamos a ver consolidado cómo se está comportando mi proyecto, cómo van los defectos, cómo va la productividad, y eso se va continuamente se va enriqueciendo con los datos que voy llenando en cada una de las fases. Y esto está basado en una serie de procesos o formas o guiones del proceso y unos estándares que se deben ir siguiendo y retroalimentando a medida que voy avanzando en cada una de las fases. Hablamos de unos elementos de PSP. PSP tiene una serie de elementos, 4 elementos claves que son las guías o los scripts, las forms o las medidas y las estándares que se deben seguir dentro de dentro de PSP. Las guías o los scripts de proceso, ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una guía. Es como como la tiene PSP, es como una hojita en la cual yo defino el propósito como tal del proceso que voy a seguir, cuáles son los criterios de entrada, no sé, requiero que el log de tiempos esté lleno o alguna cosa, esos son como los criterios de entrada, definiciones, restricciones, limitantes, supuestos, se colocan dentro de ese script, las fases que se van a implementar dentro de ese proceso, las mediciones o métricas que voy a medir ese proceso, los criterios de calidad que definen mi proceso, es decir, yo digo, solamente voy a aceptar que tenga 10 logs registrados o 10 defectos registrados, y los criterios de salida, ¿qué me da como salida este proceso que voy a implementar? Hablamos de unos formatos o formas que básicamente son 3 que yo he visto ahí en PSP, que es el log-t. El log-t es el log de tiempos, es un IG tiempo, es un time tracker. Está el log de defectos, que es un bug tracker, veámoslo así, y un PIP, que es una propuesta de mejora del proceso, veámoslo como un script donde se registran las lecciones aprendidas a medida que voy avanzando dentro del proceso. Estas son formas que vamos a ver más adelante. Y están las medidas. Las medidas son claves porque sirven para mejorar la planeación y el desarrollo de todo el proceso que se va evidenciando. Nos permite también ver la efectividad de modificaciones que hagamos al proceso. Yo puedo hacer modificaciones y mediante esos indicadores, esas métricas, puedo ver qué tan buena fue o qué tan efectiva fue la modificación que hice a un proceso, o realmente la modificación que hice me impactó directamente en la calidad y no fue efectiva la modificación que hice en el proceso. Hay 4 variables también claves que usan para el tema de medidas. Está el tiempo, es decir, todos los datos que yo registro en un log de tiempos me sirven clave para sacar muchas métricas derivadas de esos datos. Un ejemplo así es la productividad. La productividad sale por los tiempos que yo empleo para desarrollar un aplicativo. El tamaño también es algo clave para saber poder hacer proyecciones de estimaciones. El tamaño, veámoslo como líneas de código fuente, número de clases y demás. La calidad es clave ahí en PSP y se mide con el número de defectos. Números de defectos inyectados en cada una de las fases, número de defectos removidos, efectividad en las revisiones par, efectividad de los defectos removidos en las revisiones, efectividad de los defectos removidos por cada una de las fases. Ahí salen muchos indicadores. Y el tema de calendario es para el tema de seguimiento, valor planeado y valor ordenado. ¿Qué tantos campos o qué tan tiempo posible de tener un registro de defectos? Si lo vas a nombrar más adelante. Sí, cuando leamos en la herramienta les muestro más, pero es muy parecido a lo que tiene. Lo que tenemos actualmente. Doy la actividad que hice, la fase en la cual revisé que si no está en el log de tiempos. Ahí me parece clave es saber en qué fase estoy. Estoy en planeación y comienzo. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir el diagrama conceptual, fecha de inicio, hora de inicio, le coloco a correr el cronograma, el tiempo. Defectos. Bueno, ahí me registra un consecutivo del defecto, el tipo de defecto. Es un defecto de documentación, un defecto de sintaxis, un defecto de presentación, el tipo de defecto, la descripción del defecto. Hay uno que yo también, que creo que en el book tracker no lo he visto, es que yo le coloco si ese defecto que encontré me inyectó más defectos o está relacionado con otro defecto. Entonces yo aquí le coloco fix defect y ya le coloco el número de defecto que solucioné con este. O sea, si se inyectó un nuevo defecto, lo relaciono con el defecto que estaba como correlacionado. Entonces comienzo a ver que ese defecto tiene que ver con algo que yo radiqué, que ya registré anteriormente. Eso es una forma muy sencilla, es más simple que la de... Porque si los defectos actualmente como lo registramos es muy complejo. Sí, ¿no? Eso lo hace
Ahí en la calidad, cuando habla de efectividad, ¿es que efectividad pero en el tiempo de la solución o en el tiempo de la...? ¿Para calidad? Sí. La efectividad se mide en en defectos, o sea, el número de defectos que yo puedo remover, que yo removí en cada una de las fases. Por ejemplo, si yo miro una fase, por ejemplo, la fase de revisión de código fuente, antes de la revisión de código fuente venían, por ejemplo, 20 defectos. Y en la revisión de código fuente encontré solamente 10 de esos 20 defectos. ¿Cuál me fue mi efectividad? Del 50%. Ahí se mide la efectividad en calidad, de qué tan buena fue mi fase removiendo defectos anteriores. Eso es como la efectividad a nivel de defectos. Medidas, estándares, es clave pues seguir unos estándares para poder comenzar, por ejemplo, a medir un tamaño de un aplicativo. Se hablan de estándares a nivel de codificación, estándares a nivel de conteo. Para mí que una línea puede ser o no contada como línea de código fuente o como una página. Defectos, los estándares de defectos, qué tipificación le doy a cada uno de los defectos. Para después al final del proyecto ver un Pareto y decir cuáles son los defectos que más se me presentaron por categorías, por tipos, y por ejemplo poder decir los defectos que más son complejos de solucionar son los defectos de lógica, pero los defectos de sintaxis son muy sencillos de solucionar. Eso lo podemos ver al finalizar de todo el proceso. Y unas listas de chequeo. Hablamos de estándares como listas de chequeo de diseño, listas de chequeo de desarrollo, listas de chequeo de pruebas. Como les comenté, la idea es que cuando va avanzando el proceso y cuando hago un post-mortem, esas listas de chequeo deben ser retroalimentadas por toda la fase. Comenzar a determinar qué ítems de esa lista de chequeo ya no me sirven. Esto es un script, por ejemplo. Este es un ejemplo de un script en el cual yo defino un propósito, unos criterios de entrada, una serie de pasos. Por ejemplo, esta es una fase de las actividades. Por ejemplo, tengo planeación, tengo desarrollo y tengo la fase de post-mortem, y muestro qué hago en cada una de las fases. Por ejemplo, en planeación produzco y obtengo el SDS, el documento de especificación de requerimientos. Estimo el tamaño de desarrollo, el tamaño implicado de desarrollo. Entro al plan de datos, al plan de proyectos, inyecto todos los datos que tengo que documentar y completo el time tracker. Y lo mismo por cada una de las fases, como que defino una serie de pasos que hacen parte de esa actividad. Eso es un script. Y muestro como criterio de entrada, pues muestro todos los que están programados, aprobado y certificado, muestro un plan summary documentado, o muestro que ya todo mi tiempo y mi log de defectos está registrado correctamente. Eso es como una definición de un script. Es una serie de pasos o actividades, una ficha como una ficha de mi proceso, una ficha técnica de mi proceso. Estándares, pues acá hay un ejemplo de unos estándares que maneja, por ejemplo, PSP. Esto es sacado del SEI, por ejemplo, por el tipo de número yo defino, no es un defecto de documentación, es un defecto de sintaxis, es un defecto de empaquetamiento, generación de build, de asignación, de interfaz, de chequeo de código, de datos. Eso lo puedo personalizar a medida que yo aplicable a cada proyecto. La idea es que esos estándares pues deben ser como que ya no es que siempre se esté enriqueciendo, sino ser algo como base, tener unos 10 o 15 tipos de defectos y ya después sí se va retroalimentando, pero eso no debería tampoco modificar no debe ser como muy volátil ni nada de eso. Bueno, aquí hay unos conceptos claves que se manejan en PSP, que es por ejemplo la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad de un proceso? Es ver qué también siguen ese proceso los ingenieros de software. O sea, es que el proceso se ha seguido, se ha entendido y se ha, digamos, llevado a cabo por cada uno de los ingenieros. Eso habla de una fidelidad. La fidelidad se ve reflejada directamente en los datos que yo estoy capturando. Si el ingeniero está realmente ingresando datos reales, eso indica que el proceso es fiel, que es fidelizado, que el proyecto realmente, el proceso realmente se está siguiendo adecuadamente como debe ser. Eso también repercute directamente en la calidad y producto que se está entregando. Afecta directamente en la planeación, porque si yo ingreso datos reales, pues puedo hacer una planeación directa y mejora, y muestra ahí toda la parte de mejorar el proceso. O sea, a medida que yo voy siguiendo un proceso adecuado, pues voy mejorando gradualmente ese proceso. ¿Cómo aseguramos que registramos la información correctamente? Es que ahí es claro, o sea, ahí es fundamental de que las personas crean en el proceso y lo adhieran, porque lo que pasa con el no de tiempo, yo traigo 9 horas, pero digo, pues, 9 horas de dónde, pero porque esos datos son para facturar, pero ya uno hablar, bueno, quiero tomar tiempo para mirar mi productividad, eso nunca puede ser 9 horas diarias, ¿no?
Por ahí aquí en este grupo son 12 horas, o 14. No, pero los arquitectos, no, estos 24 horas. Aquí hablamos de la recolección de datos. Entonces, es el log de, digámoslo como línea de tiempos, el log de tiempos, tamaños y diseño de planeación, toda la parte de log de efectos y la parte de calendario de seguimiento y planeación lo hacemos mediante recolección de datos. El análisis de datos o postmortem, ahí vemos toda la parte de uno actualiza datos, al final de pronto yo comienzo a medir, bueno, yo planeé, yo proyecté que mi código fuente iba a medir 200 líneas de código fuente. ¿Qué hago en el postmortem? En el postmortem cojo mi aplicativo, mi contador de líneas, lo arranco y mido cuánto realmente fue lo que midió mi proyecto y lo registro ahí en el postmortem. Digo, realmente fueron 400 horas. Y cuando yo comience a meter ese 400, ya comienzan a generarse todos los números de estadística y comienza a mirar cuánto fue el desfase, el error de estimación, me tomo una foto al día de hoy y ese insumo me sirve para el siguiente proyecto que yo trabaje. Entonces es como que lo que se hace en el postmortem. Se hacen cálculos de calidad, comienzo a validar qué tantos defectos se inyectaron en todo el proceso y demás. Actualizo las bases de datos históricas. Cuando yo le cierro el proyecto, ya ahí se me actualiza una base de datos y me llena como una bodega de datos donde comienzo a sacar indicadores a medida que voy desarrollando cada proceso. Voy documentando las mejoras del proceso, es decir, las lecciones aprendidas las comienzo a documentar. Actualizo listas de chequeo si aplican, actualizo tipos de defectos. De pronto se me presentó un defecto que nunca lo había visto dentro de mi estándar, entonces me hace un nuevo defecto y lo actualizo dentro de la lista de estándares. Y hago análisis de gráficas. Al finalizar eso, digamos, el aplicativo o el proceso debería generar una serie de gráficas y datos estadísticos o de comportamiento, los cuales me sirven para ver la productividad, ver los defectos inyectados, ver diferentes indicadores a nivel gráfico. Bueno, aquí se habla de un PSP 2.0. Digamos, PSP 2.0 es la versión ya final de lo que es un PSP. Cuando comenzamos a trabajar dentro de un curso de PSP, basamos en un PSP 0. El PSP 0 es simplemente lo que hace es, por ejemplo, CMI nivel 1 o nivel 0. Entonces, simplemente medir cómo estoy actualmente. O sea, mido que no voy a seguir metodología, sino haga usted como actualmente mide sus indicadores. Y yo con eso, con PSP 0, comienzo a definir una línea base de mi base de datos histórica, midiendo solamente tiempos y los defectos y no más. No mido proceso, ni hago nada, ni metodología, ni nada. Después en la PSP1 ya le meto un poquito de planeación y seguimiento. Comienzo a mirar cómo se está comportando mi proyecto y comienzo a salir nuevas formas, nuevas métricas y nuevos indicadores y nuevas plantillas para comenzar a medir esa planeación. Y en el PSP 2.0 ya hago gestión sobre la calidad. Ya comienzo a medir indicadores de defectos, comienzo a medir qué tanto se están comportando mis indicadores de calidad y comienzo a evaluar continuamente el proceso. Esa es la fase 2. El PSP2, veamos un nivel CMI, nivel 3, nivel 4, nivel 5, que esos comienzan a evolucionar y comienzan a hacer gestión y mediciones del proceso. Eso ya decimos que estamos en un nivel de madurez, en PSP 2.0. Y ya el paso siguiente pues es el TSP, que ya el TSP me consolida todas las informaciones de PSP y ya me permite hacer una planeación a nivel de proyectos, tomando como base todos los PSPs que me registran cada uno de los ingenieros que participan dentro de mi proyecto. Aquí es un ejemplo de unas gráficas que se evidencian dentro del proceso de PSP. Esto es una gráfica donde verticalmente vemos el número de desarrolladores que existen y acá horizontalmente vemos el error en la estimación. Aquí vemos que realmente, por ejemplo, en este punto, en este pico es el 20% de los desarrolladores tienen un 0% de error de estimación. Pero mire que esta cola se orienta acá que tenemos por ejemplo acá un 100% de un menos 100%, que quiere decir que estoy subestimando el aplicativo. Entonces aquí hay una cola donde todavía se maneja esa parte de la subestimación y también acá la sobreestimación. En el PSP 0.0, es decir que yo estoy midiendo y no estoy haciendo seguimiento de nada. Y en el PSP 1 este pico aumenta un poquito, ya vemos que más o menos son unos 30 desarrolladores que ya comienzan a atender a un error de estimación del 0%, pero igual la cola sigue acá un poquito, pero pues ya no están, ya aumentó un poquito este pico de acá. Y en el PSP 2.0 vemos que casi el 100%, todavía no el 100%, pero sí la mayoría de ingenieros comienzan a estimar con un error del 0% y ya la cola no se ve tan llevada al 200%. Eso es lo que se busca con PSP, comenzar a optimizar ese error en la estimación, hacerlo un poquito, no se va a llegar, o sea, al 0% es bien complejo, pero va a dar un intervalo de predicción un poquito más limitado que no lo que manejamos inicialmente, que nos pasa a nosotros.
Aquí vemos, por ejemplo, a medida que uno va avanzando, esto que están acá son los programas que se trabajaron en PSP. PSP se basa en 7, 8, 9 o 10 programas, y acá miramos cómo se va evolucionando a medida que vamos avanzando en los programas. En el primer programa, esta gráfica lo que me modela es el porcentaje de pruebas relacionado con el tiempo de desarrollo. ¿Qué tanto gasté en pruebas para probar un tiempo de desarrollo? Aquí vemos que inicialmente las verdecitas, por ejemplo, me muestran que yo tuve un pico, o sea, en el programa 0, el 40 o el 50 o el 45% lo empleé en pruebas de un tiempo de desarrollo. Pero a medida que iba avanzando y que voy refinando mi proceso, el tiempo en pruebas se va disminuyendo con respecto a todo lo que me implica a mí desarrollar un aplicativo. ¿Cómo lo garantizo? Mediante las revisiones, mediante todo hacer el tema de calidad y demás. Eso se va evidenciando, y esto no es, digamos, esta fue sacada de la literatura, pero cuando terminemos, digamos en el tercer o cuarto día, les voy a mostrar mis gráficas personales, y esto es tal cual, como dice ahí. Ustedes van a ver la curva que realmente se comporta así. ¿En serio? Bueno, esta parte es la que yo les digo a ustedes, que ustedes ya las conocen muy bien, pero solamente es un repaso. ¿Qué es una distribución? Es un conjunto de datos. Tengo un conjunto de datos y hago una distribución. Hay diferentes tipos de distribuciones. Pues como ustedes saben, existe la distribución normal, que es una campana de Gauss, que es como así, ¿cierto? Una distribución logarítmica normal, una distribución T. En una serie de distribuciones es un conjunto de datos que me tratan de graficar un modelo real estadístico. Entonces tengo un conjunto de datos y quiero modelar mediante una gráfica cómo se comporta ese conjunto de datos. La media es el valor promedio de una distribución. Yo tengo un conjunto de datos, saco una media, sumo todos los datos y lo divido por el número de datos, y eso me sale la media de esos datos. La varianza. La varianza lo que me indica a mí es que tanto están dispersos los datos. Tengo un conjunto de datos, veo un diagrama con muchos punticos. Entonces, si yo veo que los diagramas, los punticos, hay un punto por allá, otro punto por allá, otro punto por allá, el grado de dispersión es muy alto. Pero si yo veo que todos están como muy unidos, la varianza está muy cercana a lo que se espera, que no sean como tan dispersos los datos. La desviación estándar es otra métrica que me permite ver como la varianza, pero lo que hago es sacar una raíz cuadrada, porque la varianza muchas veces puede dar negativa. Lo que busco con la desviación estándar es sacar un cuadrado para que eso se convierta en positiva, pero tiene mucha relación con la varianza. Eso es como que lo que se busca con la desviación estándar. La correlación es el grado en el cual dos datos están correlacionados. Si uno cambia, afecta al otro. La correlación es súper clave cuando voy a comenzar a medir, a sacar temas de tamaño, o quiero hacer proyecciones. Dado mi tamaño, quiero proyectar el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si yo digo lo que les decía, si yo quiero hacer una prueba de 10 casos de uso, 10 escenarios de pruebas. Entonces, 10 escenarios de pruebas me gasta 100 horas. Si yo hago 20 escenarios, ¿me aumenta? Sí, me aumenta, está directamente relacionado. Eso es lo que indica con una correlación. A medida que yo aumente una variable, la otra directamente se va a afectar positivamente. Aumento acá y aumento acá. No es inversamente proporcional, sino directamente proporcional. Ya a medida que PSP, y eso es algo ya más complejo, es en la cual yo puedo comenzar a tener no solamente un comportamiento de una variable con otra variable, sino que varias variables me pueden afectar a mí. Por ejemplo, yo puedo tener en cuenta que el tamaño me puede afectar a mí el tiempo de desarrollo, pero puede entrar otra variable que puede ser la complejidad. Entonces, la complejidad me puede afectar negativa o positivamente ese comportamiento. Entonces ahí hacemos una serie de combinaciones para poder sacar ese comportamiento, pero es algo un poquito más complejo. La significancia quiere decir que me indica a mí que esa correlación que encuentro en los datos no sea como sacada al azar, sino es algo que realmente me indica que esos datos realmente están correlacionados. Eso se evidencia dependiendo del número de datos que tenga una muestra que estoy tomando. Entonces yo puedo sacar una correlación y puedo sacar esa significante mediante una fórmula, y yo puedo saber, eso me da una significancia del 0.5% o del 1%, entonces me indica a mí que la significancia es realmente real y que esa correlación no fue acomodada al azar, sino fue algo real y que se puede usar para temas de proyecciones y estimaciones. La regresión lineal es simplemente yo teniendo un conjunto de datos, ¿cierto? Datos por ahí dispersos, una serie de datos en un plano. Una regresión lineal es simplemente que yo hago una curva de tendencia, una línea de tendencia, mediante unos datos estadísticos. Hay un beta 0 y un beta 1, hay un punto de corte con eje Y y una pendiente, y saco una línea de tendencia.
esa es clave dentro del proceso de estimación. El proceso de estimación de PSP hace eso. Teniendo un conjunto de datos históricos que tengo, él mediante datos estadísticos me calcula esa regla de regresión. Entonces yo hace, bueno, si mi tamaño es tanto, yo proyecto que me va a demorar tanto tiempo. Ahí es donde es la importancia de que los datos registrados sean los correctos. Si yo comienzo a revisar tiempos, lo que sea, pues ese mapa me va a quedar con puntos super dispersos que no van a correlacionar, y poder encontrar una recta de tendencia no es probable. Entonces ahí es la importancia de entender por qué los datos tienen que ser reales y conscientes. Entonces ese es el tema, digamos, de la regresión lineal. El intervalo de predicción es dado, digamos, yo proyecto que dado mi línea de tendencia, yo proyecto que este aplicativo de 200 líneas de código fuente voy a demorar 100 horas. Entonces el intervalo de predicción sacado estadísticamente me da una distribución que se llama la distribución T. Lo que me da a mí es un intervalo, por ejemplo, del 70%. Entonces yo lo que indico es que ese dato que yo proyecté que me iba a demorar 1000 horas, tengo el 70% de predicción de que va a caer dentro de esa estimación. El otro 30% es el margen de error. Es decir, que mi margen de error es que de pronto el 30% es que me pude equivocar dentro de la estimación, pero digamos PSP trabaja con el 70%. Es un intervalo de predicción bien interesante. Esto se maneja ya dentro de los programas que desarrollamos en PSP, era hacer el cálculo de ese intervalo de predicción. Entonces uno habla de algo que de pronto en la universidad ustedes vieron, que son los grados de libertad. Dependiendo de los grados de libertad, yo puedo hacer que ese intervalo de predicción aumente y disminuya. Básicamente lo que hace a nivel, digamos, muy sencillo, lo que hace para calcular el intervalo de predicción es cogiendo una curva de tendencia, hago una serie como de rectángulos bajo la curva y comienzo a calcular el área bajo la curva. Y comienzo a calcular y comienzo a hacer una predicción para que el margen de error me dé un porcentaje. Es un problema ahí como medio interesante, estos programas que se sacaron, y es bien chévere. Pero bueno, si alguien quiere repasar el tema, me cuenta. La regresión múltiple es lo que les decía. Cuando tengo más de dos variables, yo no puedo hacer una regresión múltiple solamente da un X, hago un Y. No, lo que hago es, teniendo varios X, puedo proyectar un Y, pero entonces ahí se hacen unas fórmulas un poquito más complejas. Hago multiplicaciones y sumatorias para calcular dado más de una variable o dado un conjunto más de dos variables. Eso es una regresión múltiple. No es como que si no quiero proyectar duración y calidad. Sí, de pronto que yo tengo una variable que se llama el tamaño. Quiero calcular el tiempo. Tengo el tamaño, la variable que se llama el tamaño, pero tengo otra variable que se llama la complejidad. Esas dos variables multiplicadas me pueden proyectar eso. Entonces, que son más de dos variables, me pueden afectar la proyección de lo que yo quiero estimar. No es proyectar dos cosas, sino proyectar una cosa con muchas variables. Exacto. La distribución normal es lo que conocemos como la campana de Gauss. Es una campanita así, que tiene unas dos colitas simétricas, que el punto 0 es la mediana y tiene una desviación estándar de 1. Pues esto no es tan, pero eso se usa mucho para la tabla de estimaciones. Para la tabla de tamaño relativo se usa mucho el concepto de desviación estándar, que ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. La distribución logarítmica son datos que tienen un comportamiento no como una campana de Gauss, sino esa colita de la izquierda tiende un poquito más la mayoría de datos se tienden a ir hacia la izquierda. Lo que se usa en la parte de estimación es que hacemos como que esa distribución logarítmica tiende a ser una distribución logarítmica normal. ¿Cómo se logra eso? Pues sacando el logaritmo natural de esos datos, esos se me comportan como una campana de Gauss. Y después de hacer eso, el logaritmo natural solamente me da de valores de 0 a 1. Entonces yo hago un logaritmo natural de cada uno de los datos, eso me da una campana de Gauss, hago la proyección del tiempo que me va a gastar y después lo que hago es un antilogaritmo para que me dé el comportamiento que estaba inicialmente. Sonó chévere. No se preocupen por eso, que eso lo calcula. Compran calculadora, por favor. Sí, claro. Los textos, sáquenla ahí. Bueno, digamos, esta es la parte como más gruesa, que es la parte de estadística, que eso no. Pero